pueden indicar ahí si escuchan correctamente lo que digo? Por favor. ¿Me pueden indicar ahí si escuchan? ¿Me pueden indicar ahí si escuchan lo que digo? ¿Me pueden indicar ahí si escuchan lo que digo? Correcto. Ah, qué bueno. Bueno, entonces, creo que había un problema ahí con el audio. Eh, bueno, lo que les estaba yo comentando, cualquier cosa, voy a estar muy al pendiente ahí de los comentarios. A veces no los veo porque estoy viendo la presentación. Eh, pero bueno, yo vuelvo a explicar esta parte del curso que se va a dar, en el cual se va a identificar las principales características de la interfase de aire de 3G. Vamos a describir la interfaz de radio de 3G. ¿Qué va a ser esto? Bueno, las principales tecnologías que se desarrollaron dentro de 3G en nuestra región va a estar dedicada a WCDMA. El curso, si bien se van a dar una introducción a las tecnologías que son afines a 3G, pues vamos a dar un poco más de énfasis a WCDMA. Vamos a describir la interfaz de radio, que van a ser, bueno, cuáles son las potencias que regularmente se configuran en 3G, las diferentes bandas en las cuales se trabaja, los anchos de banda que se tienen disponible, el ancho de banda que se tiene disponible en WCDMA. Eh, Posteriormente vamos a describir los diferentes canales físicos. Este curso es muy importante, ¿por qué? Porque bueno, se va a introducir la tecnología desde un principio. De hecho, esta es una pequeña partecita de lo que se va a dar. Se va a introducir desde los fundamentos de la tecnología, eh, donde se van a entender los canales físicos que se tienen, que los canales físicos es más que cómo se va a componer en el aire la información que se va a transmitir, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de la configuración de estos canales físicos, va a repercutir en la optimización que vamos a realizar. Por eso es muy importante, antes de volvernos optimizadores o antes de pretender configurar una red de, de telefonía celular, debemos entender muy bien los fundamentos de dicha red. Muchas veces lo que sucede es que se entra con alguna compañía y se empieza a trabajar y se empiezan a hacer cambios en, y se toma en cuenta más que nada la experiencia que se ha tenido en casos anteriores, por ejemplo. Este curso es muy bueno. ¿Por qué? Porque vamos a explicar muy bien cuáles son los principios de WCMA, pero también se van a explicar las formas más comunes de optimizar una red, pero teniendo en cuenta los principios aprendidos, ¿no? Si me voy a entender, nos dan una forma, vamos a aprender una forma de optimizar de una forma mucho más atinada, mucho más pensada en el análisis del problema y no tanto en la prueba de una solución que antes funcionó, pero no quiere decir que vaya a funcionar siempre, ¿de acuerdo? Entonces, es esto, por esto es que el 14 de agosto va a ser pues muy importante verlos a todos ustedes porque realmente se da la, digamos, lo esencial de 3G, pero no únicamente quedarnos con la teoría, sino que vamos a ver cosas prácticas para poder analizar la red y para poder proporcionar soluciones ante posibles problemas que se dan en la red. Posteriormente, bueno, dentro de la codificación en WCDMA es muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque en WCDMA todos los canales se transmiten en la misma frecuencia. ¿Cuáles canales? Bueno, los canales físicos, ¿de acuerdo? Los canales físicos que se explicaron van a llevar una codificación diferente. ¿Por qué? Porque se transmiten en la misma frecuencia y se necesita una codificación para poder posteriormente identificar lo que se lo que se está transmitiendo, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante saber este proceso de codificación para saber de qué forma el receptor, que ya sea la celda, el nodo B o el user equipment, puedan recuperar esta información de todo lo que van a ver en ese ancho de banda de WCDMA, en ese espectro dedicado a WCDMA, cómo van a recuperar su información si es que todos transmiten en la misma frecuencia, ¿no? Entonces,
Bueno, en esto, bueno, vamos a ver la multiplicación, ay, perdón, la multiplicación que se tienen entre canales de transporte, canales lógicos y canales físicos, ¿de acuerdo? Como dentro de la interfaz de aire, que es la interfaz UU, viene de la capa RLC, que eso se va a explicar muy bien en el curso, de la capa Radio Link Controlling, va a entregar canales de transporte a la capa MAC, perdón, canales lógicos a la capa MAC, y la capa MAC va a entregar canales de transporte a la capa física. Y la capa física va a entregar canales físicos al aire. Entonces, esta multiplicación de los canales también es muy importante identificarla para poder entender un poco más de dónde viene esta tecnología y cómo posteriormente podremos realizar una optimización directa. Y posteriormente, ya a partir de esto, hacia abajo, o sea, analizar búsqueda de celdas, ya es mucho más práctico, ¿de acuerdo? Entonces, por esto es que este curso, que se va a dividir a la mitad, la primera parte va a tener que ver con los fundamentos de la tecnología y posteriormente vamos a aprender procedimientos mucho más prácticos de una red, mucho más fáciles de poder identificar cuando nosotros, por ejemplo, prendemos un user equipment y cómo saber cuando un user equipment busca una celda y cómo el user equipment va a seleccionar una celda que sea la celda más adecuada. Esto nos va a servir mucho para balanceo de cargas en idle y posteriormente para poder reseleccionar celdas. ¿Okay? Vamos a aprender también sobre el procedimiento de Random Access, que el Random Access es el procedimiento de acceso que se tiene en una red. Cuando el user equipment trata de levantar servicios, de realizar una llamada ya sea de voz o de datos, o inclusive para hacer una llamada de señalización como un location area update o un eh, routing area update, bueno, tiene que hacer primero un proceso de acceso a la red y eso va a ser el random access. Entender este proceso va a ser muy importante para poder optimizar pues eso, ¿no? El acceso, que sea más exitoso, poder reducir las access failures, bueno, que se divide en el RRC Successful Ratio y RAP Establishment Successful Ratio, y eso lo vamos a ver acá dentro del proceso de Random Access. Posteriormente el procedimiento de handover, ya que el user equipment se encuentra de modo conectado, cómo se va a poder hacer un handover de una celda a otra, y hay muchos parámetros que tienen que ver con el handover para poder darle una mayor movilidad o una movilidad mucho más eficiente al user equipment, siempre seleccionando la celda más adecuada, que tiene la mejor señal o la que tiene la carga, ¿de acuerdo? La carga que le va a permitir al user equipment tener servicios con una mejor tasa de transferencia, ¿de acuerdo? Y bueno, posteriormente aprender sobre features para mejorar el performance de una red. ¿Qué es eso? Aprender sobre features. Bueno, en 3G se han desarrollado diferentes características, diferentes aplicaciones para poder hacer un balanceo de cargas, ya sea un balanceo de cargas preventivo o un balanceo de cargas cuando la celda ya está sobrecargada, cuáles son las diferentes features que se tienen disponibles en WCDMA para poder hacer que las celdas realicen un balanceo y que, por ejemplo, ¿no? que los users equipment moverlos de una celda a otra, de una celda más cargada a una celda menos cargada, o cómo hacer que los users equipments, que los servicios que se tienen levantados de datos se pueda reducir tal vez la tasa de transferencia de algunos de ellos, para así poder hacer que bajar la carga total de una celda en particular, ¿no? Y posteriormente, bueno, por último, cómo vamos a ver cada una de las capas y protocolos de la interfase de aire, ¿no? Cuáles son las diferentes capas que se tienen de la interfase de aire, que es la interfase UU, y bueno, cómo entender qué es lo que hace cada capa y qué es lo que le va añadiendo al sistema para hacer una transmisión mucho más, bueno, sí, mucho más robusta, pero eso no es tan bueno, pero es mucho más estable. ¿De acuerdo? Voy a ver. Bueno, cualquier cosa, si tienen comentarios, por favor díganme. Y aquí yo voy a estar al pendiente de lo que ustedes pongan. Entonces, bueno, pues vamos a aprender cuál es el desarrollo 3G con las características y herramientas para el estándar que tenemos y la arquitectura del sistema WCMA, ¿no? Prácticamente
parte de lo que acabo de explicar en la diapositiva anterior. Entonces, bueno, se tienen diferentes sistemas, 1G, 2G, 3G. Cada uno de los sistemas nos van a dar eh, diferente, pues, diferentes aplicaciones que se van desarrollando. Por ejemplo, del sistema 1G al 2G. El sistema 1G transmitía más bien en canales de 25, 30 kHz y se le entregaba un canal a un usuario nada más. Y eso era todo. Este 1G tenía estos van a ser los estándares que se tienen para 1G o que se tenían para 1G, AMP, ZTAC, NMP, eh, que prácticamente todos tenían el mismo principio, ¿no? Aquí lo que se había descubierto en la década de los 80 es el reuso de las frecuencias y cómo en una área se puede diversificar ese reuso de las frecuencias para poder tener más usuarios. Entonces, se le entregaba prácticamente un canal de 30 kHz a un usuario, no se multiplexaba con nadie más, ni en el sentido del tiempo, ni en el sentido de la codificación, ni frecuencia, ni nada, sino que se le entregaba al canal y cuando lo dejaba de usar se lo podía entregar a otro usuario, ese canal de ese ancho de banda de 25 a 30 kHz dependiendo del estándar. Posteriormente en 2G ese canal se amplifica de 25 a 30 kHz a 200 kHz y eso pues todavía lo estamos usando en la actualidad. Entonces, ese canal de 200 kHz ahora se le entrega al usuario que lo quiere usar, pero multiplexado en el sentido del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, un usuario va a entrar a ese canal en un tiempo y al tiempo posterior se lo va a prestar al usuario contiguo. ¿De acuerdo? De tal manera que cada usuario va a utilizar un tiempo en particular de 1 milisegundo. ¿De acuerdo? Entonces se tienen un canal de 200 kHz compartido entre diferentes usuarios. ¿Cuántos usuarios son? Son 8 usuarios los que van a compartir un mismo canal simultáneamente. ¿De acuerdo? Bueno, más bien, no simultáneamente queriendo decir que en modo conectado los 8 usuarios, pero en el sentido del tiempo van a ser repartidos 1 milisegundo a cada uno de los usuarios que estén ocupando ese canal. Y por último, bueno, y esto GCM, CDMA, TDMA, PDC son los diferentes estándares análogos a GCM y posteriormente viene UMTS o WCDMA. De acuerdo que en UMTS o WCDMA o el estándar CDMA 2000 o TDS-CDMA se le entrega todo el canal a todos los usuarios todo el tiempo. ¿De acuerdo? Aquí el tema es la codificación que se le va a asignar a cada uno de los canales. Se le va a repartir un código a cada usuario. ¿Para qué? Para que los usuarios puedan recuperar su señal. ¿Por qué en este caso la tienen que recuperar? ¿Por qué uso esta palabra? Porque en 2G no. En 2G venía la señal sin ningún problema y no se tenía que recuperar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque venía únicamente en una frecuencia. Únicamente se tenía que demodular prácticamente esa señal. En 3G no. En 3G hay que decodificar la señal, ya que van a venir todas repartidas en diferentes códigos. Cada usuario va a tener un código diferente y de acuerdo al código que tenga su usuario, el receptor, ya sea el user equipment o la celda, va a ser capaz de recuperar dicha información. Bueno, entonces, ¿por qué desarrollamos 3G? Bueno, desarrollamos 3G porque, pues, como ya sabemos, todos necesitamos más capacidad, cada vez hay más usuarios, las celdas se saturan más. 3G puede soportar mucho más usuarios de los que puede soportar 2G. Y también la demanda de los usuarios subió. ¿Por qué? Porque en 3G el principal motivo es para poder proporcionar datos a una mayor tasa de transferencia. ¿De acuerdo? Con lo cual el sistema de 2G ya se había visto limitado. Por un lado en capacidad y por otro lado el servicio que se estaba proporcionando a los usuarios. Digamos que los usuarios no podían subir a tasas mayores a 256 kilobits por segundo en el mejor de los casos, digamos en un caso teórico, ¿de acuerdo? Pero realmente sus tasas reales no subían de los 8 kilobits por segundo. En 3G lo que se propone es una forma diferente de poder transmitir los datos a los usuarios para que puedan tener tasas mayores.
¿de acuerdo? Tasas mayores, ¿qué tan mayores? Bueno, depende del release dentro de 3G, porque en 3G también se tienen diferentes versiones, ¿de acuerdo? Eh, en el release 99 no se superaba de los 384 kilobits por segundo, que fue la primera versión, la primera release, y posteriormente salió release 4, release 5, desarrolló HCDPA, donde ya se podían llegar a tasas de 14.4 megabits por segundo, ¿no? Entonces, es muy importante esto. En este momento, en la actualidad, no hay, prácticamente no hay sistemas que tengan únicamente release 99. Ya van release 5 o 8, de acuerdo, para el LTE. Ya cuando vino LTE, ya la mayoría de los sistemas están en release 8 para arriba, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener diferentes objetivos, que si tiene una mucho mayor eficiencia espectral. ¿A qué nos referimos? Nosotros tenemos un ancho de banda único en WCDMA, también era en 2G, era único de 200 kilobits, kilohertz. En 3G también es único de 5 megas, mucho mayor, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué necesitamos este ancho de banda tan grande en 3G? Bueno, pues porque los comenté, todos van a transmitir en la misma frecuencia y se necesita tener una gran redundancia a la señal. ¿Que es redundancia? Bueno, se va a transmitir mucho más bits en el aire de los que realmente se necesitan para la capa de aplicación, ¿de acuerdo? Ya cuando se recupera los datos, la información, se tiene que introducir toda esta redundancia para poder recuperarla en el receptor, ¿de acuerdo? Cada vez que digo, bueno, transmitir, recibir, bueno, es bidireccional, ya sea de la celda al user equipment o del user equipment a la celda. Eh, bueno, y posteriormente, bueno, se tiene diferentes servicios con diferentes tasas de transferencia, ¿de acuerdo? Se pueden tener 144 kilobits por segundo, 384 kilobits por segundo o 2 megabits por segundo. Eh, pero bueno, hay diferentes releases que nos pueden dar diferentes tasas de transferencia mucho más altas. En cuanto al espectro, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene que ver? Bueno, cuando se desarrolla una nueva tecnología, eh, se especifica para diferentes bandas. O sea, no quiere decir que porque tengamos una tecnología ya la podemos utilizar en cualquier banda. En primera, porque no los vendors, ya sea Nokia, Huawei, Ericsson, los vendors no la desarrollan en todas las bandas, depende en qué países están utilizando qué bandas y si es redituable tener esa configuración, ¿no? O desarrollar esa tecnología para una banda en particular. ¿Por qué? Porque la transmisión es diferente, porque hay diferente ruido. Acá podemos ver que en diferentes países se utilizan diferentes bandas y esto tiene que ver mucho, no tanto con que exista la tecnología para transmitir en esa banda o no, sino que el tema de que un país use una banda, otro país use otra banda, tiene que ver con que esa banda esté disponible, o sea, con que no lo esté utilizando otro sistema, sistemas de televisión satelital, sistemas de comunicación militar, que no lo esté utilizando otra entidad y también porque antes de que un país pueda vender una banda a un operador en particular, antes de que un país lo pueda vender, pues la tiene que limpiar, tiene que asegurarse que no hay que esa banda no hay señales que se están transmitiendo en esa banda en el territorio que lo pretende transmitir. No sé si me explico. Pues antes de que decirte, bueno, voy a validar esta banda para Colombia, de acuerdo, si tienen que asegurar que en toda Colombia no haya nadie más transmitiendo en esa banda para poderle vender bueno, no esa banda, ese ancho de banda, ¿no? Pero bueno, un espectro. Tiene que asegurarse que ese espectro pues está limpio, que no hay nadie más transmitiendo, porque pues si no la persona que compra, el operador que compraría ese espectro, pues se vería en graves problemas de poder desplegar su red, ¿no? Bueno, entonces las principales bandas que se tienen, ya sea en la banda de 1900 o la banda de 2100, también posteriormente se van desarrollando diferentes bandas, ¿no? Se pueden establecer diferentes anchos de banda para poder establecer la tecnología WCMA. ¿Cuántos megahertz necesitan para poder establecer WCMA? 5, de acuerdo nada más. Acá simplemente nos dan los el espectro en frecuencia en el cual pueden ocupar diferentes canales de WCMA. Digamos que de 1920 a 1980 MHz se tienen 60 MHz.
en esos 60 MHz ustedes podrían posicionar 120 canales de WCMA, o sea, 120 porciones de 5 MHz para poder implementar la tecnología de WCMA. ¿Ok? Entonces, bueno, las principales razones fueron estas, ¿no? Necesitamos más, un sistema saturado que se tenía de GSM, eh, se necesitaban datos a una transferencia de datos mucho más alta y poder proveer servicios multimedia como streaming, como servicios interactivos, juegos, todo lo que ustedes ya conocen. Entonces todas esas necesidades que se veían ya venir eh, empujaron para que saliera la tecnología 3G más rápido. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿cuáles son los servicios que se desarrollan en 3G? En 3G viene esta diferenciación de servicios que incluso también la adopta LTE. Eh, Diferencian conversacional, streaming, interactive y background. Conversacional es prácticamente pues llamadas de voz, aunque no descartan las videollamadas, que bueno, es también otro servicio que ha sido poco usado, pero, pero también se contempla con 3G, ¿no? Posteriormente streaming, justamente lo que estamos haciendo, pero bueno, este ya en tecnología, en una interfase de aire, de acuerdo, con telefonía celular. Servicios interactivos, de acuerdo, como pues acá nos muestran un juego, pero realmente el servicio interactivo mayor usado es HTTP, exploradores, en el cual yo mando información, espero, recibo información, yo mando un requerimiento, espero, recibo requerimiento, yo mando un dominio de red y espero que se despliegue mi página de internet, ¿no? Y servicios de background, que son todos los servicios que puede correr el user equipment, eh, que puede correr el user equipment sin nosotros estar activamente estando ahí pegados con el user equipment, ¿de acuerdo? Y esto puede ser, bueno, actualizaciones, servicio de mensajería, WhatsApp, eh, Skype, ¿no? Todos esos servicios que se pueden hacer en background. ¿Qué es lo que importa de esta gráfica? ¿Qué es lo importante? Bueno, introducir estos servicios, ¿por qué nos sirven? Bueno, ya los conocíamos, ¿para qué? Pero bueno, es importante diferenciar cada uno porque cada uno va a tener diferentes requerimientos, ¿de acuerdo? Cada uno va a ser mucho más sensible a errores y otros van a ser más sensibles a retrasos. Si vemos acá, por ejemplo, el eje vertical nos dicen ver bit error rate. Mayor bit error rate y acá viene mayor delay. Eso ninguna de las dos las queremos, pero tenemos que ser tolerantes con estos dos. Entonces, el bit error rate, vamos a ver que para una llamada conversacional podemos tener más bit error rate, es mucho más, no es tan susceptible a los errores de una conversación. ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera se percibe, ¿no? La mayoría de las veces no se percibe, por eso una llamada conversacional puede soportar un bit error rate mucho más alto, ¿de acuerdo? El servicio de streaming, por ejemplo, va a tener requerimientos de un bit error rate menor, ¿de acuerdo? Pero un menor, puede permitir mayor delay, ¿de acuerdo? Mayor retraso. En el servicio conversacional, por ejemplo, no se permiten retrasos. En el servicio conversacional no se permiten retrasos. Eso sí, nosotros si tenemos retrasos en una llamada conversacional, vamos a tener más problemas para poder escuchar a la contraparte. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, se empiezan a producir diferentes errores porque estamos trabajando con servicios real time. Entonces, eso es lo que nos da prácticamente esta gráfica. Nos da qué tan permisible va a ser un servicio con el otro. Un servicio con el otro en cuanto a bit error rate y retrasos en la señal. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos nosotros diferentes si tenemos nosotros diferentes eh, aplicaciones, por ejemplo, tenemos diferentes aplicaciones conversational and background, podemos tener acá, bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Videollamadas o background podría ser una aplicación como de WhatsApp o se tiene ahí como de música, ringtones y todo eso que se pueden descargar de forma pues sin que nosotros hayamos dado como el permiso de hacerlo, ¿no? Simplemente las aplicaciones se pueden conectar directamente y poder descargar estos sonidos, ¿no? Estos mensajes, etcétera.
en aplicación de streaming, bueno, como mensajes de transmisión en vivo que estamos haciendo, como el que estamos haciendo ahorita, o ya sea televisión online o monitoreo de tráfico. Interactivos, pues como juegos o como pues páginas de internet o Google Maps, etcétera. Bueno, en contraste, se tienen para, ya enfocándonos a WCDMA, las diferentes tecnologías de WCDMA, las diferentes estándares de 3G, perdón, aquí va a ser WCDMA, CDMA 2000 y TDS CDMA. Estas tres estándares van a ser muy similares. Los tres van a tener anchos, un canal ancho, ¿de acuerdo? El canal de más megahertz es WCDMA, que es de 5 megas. CDMA 2000 no tanto, es de 1.25, pero este sigue siendo bastante, ¿no? Para poder asignar un usuario. Aquí en qué se van a parecer las tres es que los tres van a tener anchos de banda considerables, que van a tener una codificación cada uno de los usuarios y que todos los usuarios van a transmitir en la misma frecuencia y al mismo tiempo, los tres, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros tenemos un background de alguno de ellos, es muy fácil entender cómo funcionan los otros dos. Bueno, que es CDMA, como les comentaba, se tienen diferentes, en este caso, si vemos la diferencia FDMA, que es, bueno, entregamos un canal a un usuario, ¿de acuerdo? Con una frecuencia todo el tiempo, ¿de acuerdo? Como acá vemos. Aquí sería un usuario, otro usuario, otro usuario, otro usuario, otro usuario, otro usuario y así sucesivamente. Esto sería simplemente FDMA. ¿Esto qué tecnología lo hacía? Pues lo hacía AMS, ¿no? Lo hacía 1G, en el cual se daban canales de 30, 25 kHz de ancho de banda, que sería este ancho de banda, y se le entrega a un usuario por todo el tiempo que lo use, ¿no? Todo el tiempo que tenga su llamada activa. Posteriormente, en este caso TDMA, nosotros sí dividimos en frecuencia, pero también dividimos en tiempo. De esta forma, cada uno de los colores va a significar un usuario distinto, ¿de acuerdo? Un usuario distinto va a significar cada uno de los colores que tenemos acá. ¿Y esto qué va a ser? Pues 2G. Esto es prácticamente GSM. A cada usuario le vamos a entregar un ancho de banda de 200 kHz por un tiempo de 1 milisegundo, ¿de acuerdo? Ya lo utilizó un usuario, se lo da al siguiente usuario, se lo da al siguiente usuario y así. Y así, obviamente el servicio no va a durar un milisegundo, sino que al siguiente frame que se tenga en 3G, en 2G, perdón, en GSM, lo va a utilizar otra vez el mismo usuario y se le va a dar 1 milisegundo y ahí va a bajar todos sus datos que necesita para darle continuidad a su servicio. En CDMA no, en CDMA se tiene todo el tiempo, toda la frecuencia, bueno, todo el tiempo que lo utilice el usuario y toda la frecuencia, quiero decir toda la frecuencia del ancho de banda del canal, ¿no? Que son los 5 megas y se va a tener una codificación distinta y a cada código se le va a asignar una potencia diferente, ¿de acuerdo? Entonces todos los usuarios transmiten en la misma frecuencia, únicamente con una codificación distinta. ¿Ok? Entonces, se tiene también, lo que vemos en CDMA, una alta eficiencia espectral, seguridad. ¿Por qué? Porque en la capa UU se aplican diferentes cifrados que no se tenían en 2G, que van a permitir una comunicación mucho más resistente a intrusos en la red. Va a tener una capacidad soft. ¿A qué se refiere? Bueno, dependiendo de la potencia que utilice cada canal, vamos a poder tener más capacidad en una celda. Eso es soft capacity. Dependiendo de la interfase de aire que se tenga para cada uno de los canales, cuáles canales estos, de acuerdo, cada uno de estos colores que ven acá va a ser un canal, que este canal le va a poder servir un usuario o a cada uno de los usuarios. Entonces, dependiendo de la calidad de la interfase de aire que tengamos, se le vamos a poder asignar más o menos potencia a cada uno de los usuarios. Entonces, esto nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque la optimización en 3G es esencial. Tener un buen canal, una buena calidad de la interfase de aire es
primordial para poder tener más capacidad. A mejor calidad en la interfase de aire va a ser menos potencia la que vamos a tener que gastar en cada usuario y vamos a poder meter más usuarios en en esta repartición que tenemos acá de la frecuencia y el tiempo. Entonces por eso se le llama soft capacity, capacidad suave. No quiere decir en GSM pues podemos tener 8 usuarios simultáneos y ya, ¿de acuerdo? En CDMA no, en CDMA pues va a depender de qué tan bueno sea la calidad de la interfase de aire y de acuerdo a qué tan bueno sea vamos a poder tener más capacidad. Posteriormente vamos a poder tener una transmisión del user equipment. La transmisión de un user equipment le interfiere para otro user equipment, pues por lo mismo, ¿no? Todos los user equipment transmiten en la misma frecuencia. ¿Ok? Entonces, hablando un poco de los protocolos, se van a tener diferentes releases. Release 99, ¿por qué se llama Release 99? Porque se desarrolló en el año 99. Aunque no salió a la luz, digamos, no salió, los operadores no lo empezamos a usar hasta el año 2000, pero por eso se llamaba Release 99, antes así le ponían a cada una de las versiones, dependiendo en el año en que fueron desarrolladas, pero eso no quiere decir que ya estuvieran estado disponibles. Pero a partir de Release 99 ya decidieron no ponerle el número del año, sino ya empezó Release 4, Release 5 y así sucesivamente. Ok, entonces cada una de estas releases las vamos a explicar muy bien en el curso, qué es lo que le introduce cada una de las releases al sistema para poder a la tecnología 3G para poder transmitir a mejor modulación, a una mejor potencia, a repartir mucho más eficientemente nuestros códigos. Y se tienen diferentes aplicaciones que nos permiten tener mejores tasas de transferencia, que es pues importante saber para poder optimizar y para poderle proporcionar un mejor servicio a nuestros usuarios, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener la comparación de las tres estándares dentro de la tecnología de 3G. WCDMA, el ancho de banda de 5 megas, CDMA 2000, 1.25 megas y TDS CDMA 1.6 MHz. Los tres son canales pues con anchos de banda superiores a los 200 kHz que se tenían en GSM, pero acá el tema es que se va a poder tener se va a repartir a todos los usuarios al mismo tiempo y una codificación distinta para cada usuario. Eso es lo principal que se va a tener para 3G. ¿Qué vemos acá? Bueno, el recibidor tiene un rake receiver, que va a ser un rake receiver. Bueno, es algo también que se desarrolló en 3G, que va a poder recuperar las señales que lleguen también por ambientes multipath, que eso vamos a ver también en el curso, la propagación que vamos a tener de diferentes ambientes en el cual van a poder llegar señales a tiempos posteriores, pero en 3G se desarrolla esta parte del rake receiver para poder recuperarlas y que lejos de que sea un ruido, sea una ayuda para nuestra señal principal. Entonces es importante saber este principio para poder optimizar nuestra red. Power Control, el siguiente tema, ¿no? Power Control. ¿Para qué va a ser el Power Control? En WCDMA se tiene un control de potencia muy estricto para que los usuarios transmitan con la potencia mínima necesaria para poder tener su servicio adecuado, ¿de acuerdo? Y por último, handover, se va a poder tener soft handover y hard handover. Vamos a explicar toda la parte de soft handover, hard handover, cómo funciona, cómo se parametriza, cómo se configura para poder entender todo el procedimiento de handover para posteriormente poder optimizar y poder parametrizar nuestra red en términos de handover. Vamos a ver toda la parte de los eventos, el evento 1A, 1B, 1C, 1B, 1F, 2C, 2F, 6A, 6B. Todos estos eventos que nos van a ayudar para que el user equipment esté siempre con la celda que tenga la mejor calidad y la mejor carga, o sea, la carga más baja que le pueda dar al usuario, tanto cobertura como capacidad, como transferencias de datos alta. ¿Ok? Y bueno, ya por último, la arquitectura de WCDMA, vamos a ver que... permítame un segundo, se está tardando un poco. Un segundo.
Entonces, la arquitectura de WCDMA la vamos a explicar muy a fondo, donde vamos a ver el core, en la parte del core, vamos a tener cómo se divide Core CS, Core PS. Core CS para todas las llamadas de real time, ¿de acuerdo? Todas las llamadas de datos o de streaming. Y non real time, el Core PS. Ok, el core es separado desde 2G realmente, pero en 3G se despliega desde el principio de la tecnología, lo que no sucedió en 2G. Entonces, en Core CS vamos a ver la interfase IUCS, Core PS, la interfase IUPS. El Core CS viene representado por el MSC y el Core PS por el SGSN, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién se va a conectar con el Core? No va a ser más que el RNC, el Radio Network Controller. Se comunica con el core, tanto el CS como el PS, para todos sus usuarios que quieran levantar llamadas de voz o llamadas de datos. Y posteriormente el RNC se va a comunicar con todos los nodos BES por medio de la interfase IUB, y el nodo B va a tener diferentes celdas. Una celda no es más que una frecuencia y una cobertura diferente, un sector diferente, una frecuencia y un sector diferente, eh, en el cual vamos a poder repartir a todos nuestros usuarios la transmisión, ¿de acuerdo? Y bueno, cada un usuario va, cuando hablaba yo de handovers y todo eso, quiere decir handover de celda a celda, ¿no? Y bueno, y la arquitectura completa que vamos a ver de Release 99 no es más que lo mismo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una red de 2G que venía representadas con la BTS, posteriormente la BSC, y en 3G es esta red que vemos acá abajo, que no se llaman BTS, ya se llaman nodos B, y se comunican con la RNC, ¿de acuerdo? Entonces, la RNC, tanto como la BSC en 2G, se van a comunicar con el core. A esta parte lo vamos a ver para el core CS, que viene representado por el MSC, Mobile Switching Center, y por el SGCM para toda la parte de datos. Acá vamos a tener toda la parte de CS, toda la parte de voz, y abajo toda la parte de datos, ¿ok? Y y bueno, correspondientemente cada uno de ellos se va a comunicar con la PSTN o con Internet, ¿de acuerdo? Con la PSTN para las llamadas de voz o con Internet para las llamadas de datos, ¿ok? Entonces, pues bueno, esto es prácticamente todo lo que tenemos como introducción de este curso. Realmente, ya una vez que vamos a identificar mucho más a fondo cada uno de los parámetros que acabamos de ver, de la tecnología que acabamos de ver, para poder tener un entendimiento mucho más fácil, como les comentaba, tanto de los fundamentos de la tecnología de WCDMA, desde cómo se establece, cómo son los anchos de banda, las potencias, eh, las codificaciones necesarias. Vamos a ver cuál es un channel element, cómo se compone la tecnología de WCMA, pero no nos quedamos únicamente con la parte teórica, sino que nos vamos a la parte práctica para que ustedes puedan aplicar esto en la industria de las telecomunicaciones, para que puedan hacer tengan idea de realizar diferentes configuraciones, tanto para poder seleccionar una celda en idle, para poder realizar un handover, parametrizar un handover correctamente, para poder hacer un balanceo de cargas, para que las celdas estén más descargadas o estén con una carga balanceada dentro de su red, y un control de potencia también mucho más adecuado. Como comenté anteriormente, el control de potencia es pues de las cosas más importantes que se tienen en WCMA, por lo mismo de que se transmiten todos los usuarios, todos los usuarios transmiten en la misma frecuencia y al mismo tiempo, y por eso es que es importante poder comprender esta transmisión, ¿no? esta optimización que se puede hacer en WCDMA. Y, y bueno, con esto finalizamos esta, esta introducción. Espero realmente poderlos verlos ahí a todos, ya que de verdad no hay cursos muy parecidos a este que se cubra tantas cosas en tan poco tiempo, eh, porque se va a ver la parte fundamental
en el principio, y posteriormente se van a empezar a ver procedimientos de optimización. En el caso que con un solo curso, aunque ustedes no tengan conocimientos de 3G fuertes, van a poder tener unos conocimientos pues realmente estables, para realmente este, identificar bien cómo funciona la tecnología, pero no solamente eso, sino que cómo funciona y cómo pueden optimizarla, cómo pueden configurarla, ¿de acuerdo? Que eso va a ser un plus para su formación académica y su formación profesional, ¿no? Que es muy importante. Entonces, bueno, si no tienen alguna pregunta, damos por finalizada esta introducción y espero cualquier cosa, por favor, contáctenme, cualquier pregunta que tengan. Esto va a ser, el curso va a empezar el 14 de agosto y bueno, cualquier duda que tengan no duden en contactarnos por medio de la página de EIS. ¿De acuerdo? Bueno, les recuerdo, mi nombre es Carlos Vila y me despido. Gracias por